Bu- Buenas noches, Julio. Este es el proyecto final de síntesis de matemáticas. A ver, comenzamos. Proyecto final de síntesis. Tema, la derivada en la vida cotidiana. Nombre es Peter Olchen, de tercero de bachillerato B. Tópico generativo, ¿cómo puedo optimizar mis ganancias? Los alumnos comprenderán que para desarrollar el pensamiento abstracto se necesita una herramienta simbólica que proporciona el manejo del álgebra con sus notaciones y propiedades. Se pueden modelar matemáticamente algunas de las situaciones de la vida cotidiana, como ya vamos a ver un ejemplo más adelante, llamadas funciones, que son estas eh, mediante correspondencias y que podemos hacer un análisis con el uso de la derivada para determinar los máximos y los mínimos. Justificación, según Bloom y Romeo Ferri, 2009, modelar forma parte de una de las competencias fundamentales a desarrollar en los estudiantes. Del mismo modo que el trabajo con la modelización matemática trae consigo una serie de beneficios, como por ejemplo se puede mencionar que ayuda a los estudiantes a tener mejor el entendimiento del mundo, da soporte de aprendizaje en las matemáticas como forma de motivación para la formación de conceptos y mejora de comprensión y retención. Objetivos generales, destacar la utilización del cálculo de las derivadas a través del análisis de algunas funciones en el campo de la economía y de la física. Desarrollar capacidades para realizar representaciones gráficas por medio de la utilización de simuladores en álgebra para la representación de sus funciones. Objetivos específicos, modelar matemáticamente la derivada, realizar una representación gráfica de la derivada. La base teórica, la definición de derivada, se la llama a la razón o velocidad de cambio de una función en un determinado punto. Desde una perspectiva geométrica, la derivada de una función es la pendiente de la recta tangente al punto donde se ubica x. Ahí tenemos la fórmula de la derivada. La pendiente que es y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Y bueno, ahí se puede observar la gráfica. Se reemplazan los valores, eh, los límites, podemos verlos acá. Al lado superior derecho podemos ver cómo se representan las derivadas, reglas de las derivadas, derivada de una función constante, podemos ver que es igual a cero, ecuación, lo podemos observar, derivada de una función identidad, podemos ver que es igual a uno, la comprobación a partir de los límites, también tenemos la gráfica, derivada de una constante por la variable, podemos ver que la variable es la única que queda, la constante, perdón, vemos que también se obtiene a partir de los límites. Derivada de la función xn, se baja el n a multiplicar con el x y se establece una potencia n menos 1. Tenemos la comprobación y las gráficas. Vemos que es una parábola debido a que está expresado en una potencia. Derivada de una constante por una función xn, podemos ver que se, se mantiene la constante fuera y se deriva x elevado a la n, derivada de una constante por una función, la constante se deja aparte y se deriva la función, derivada de la suma o restas de dos funciones, se deriva una y luego se deriva una y luego se suma o se resta la derivada de la otra. El producto entre dos funciones podemos ver que es la primera por la derivada de la segunda por la segunda por la derivada de la primera. Derivada de la división entre dos funciones, podemos ver que es el, ahí se me fue el nombre.
el denominador por la derivada del numerador menos el numerador por la derivada del denominador sobre el denominador al cuadrado. El planteamiento del problema, mínimos y máximos de una función. Bueno, ahorita sí tenemos el problema. Trata de optimización del costo de producción en una fábrica. En mi caso, soy el gerente de una fábrica que produce cierto producto y estoy buscando minimizar los costos de producción. Una situación que puede ocurrir en la vida cotidiana. Se ha observado que el costo de producción está relacionado con la cantidad de unidades producidas. La relación entre el número de unidades producidas y el costo de producción está dada por la siguiente función: 2x cuadrado menos 100x más 1000, donde f de x es el costo de producción en miles de dólares cuando se producen x unidades y x es el número de unidades producidas. El desarrollo, a ver, tenemos la función, pasamos a la derivada de la función. Aquí tenemos la derivada de la función donde, como explicamos en las reglas anteriormente, el de arriba es el ejemplo que usted nos dio. Aquí podemos ver que cuando es suma o resta, se deriva la primera, por así decirlo, y luego se suma o resta la derivada de la siguiente, es decir, se derivan por separado. Entonces tenemos la derivada de 2x cuadrado menos la derivada de 100x más la derivada de 1000. Y esto nos da igual a ese resultado. Bueno, luego pasamos a determinar el mínimo. Eh, bueno, explicar lo de cómo salió ese resultado es fácil. Se baja el 2 en la derivada de 2x cuadrado, se multiplica por 2 y le queda potencia 1, así que parece 2 por 2, 4, 4x. La x se mantiene. Menos 100x, que queda la misma unidad, pues, queda la constante, por así decirlo, y más de una variable que pudimos ver antes en las reglas, que es. Luego, para determinar el mínimo, lo ponemos acá, lo igualamos a 0. Pues una ecuación simple: 4x igual a 100, x igual a 100 dividido por 4, x desarrollo. Ya en el momento podemos ver la gráfica, una parábola, comprobar el mínimo usando la segunda derivada. Bueno, entonces se deriva el resultado que nos quedó, es decir, la derivada de la primera, la derivada, por así decirlo, de la segunda, el nombre. Asimismo, como es suma y resta, se derivan por separado. Y tenemos que el resultado es 4. Ya es fácil, queda la constante en el primer caso, en este caso 4, y 100, la derivada de 100 es 0, así que queda eso. Reemplazamos. Entonces queda f de x es igual a 2x cuadrado menos 50x más 1000. F de x es igual a 2, ahí se hizo lo que se suma y resta el mismo número para no alterar. Luego tenemos f de x igual 2 por x menos 25 al cuadrado menos 1250 más 1000. F de x igual 2 por x menos 25 al cuadrado menos 250. Y nos queda f de x menos 250 como costo mínimo. Tenemos la gráfica que podemos ver que el punto más bajo, es decir, el costo mínimo, es asimismo menos 250. Conclusiones útiles en la vida cotidiana, interesantes, aplicables en carreras de ingeniería, aplicables para estadística y economía, para negocios. Gracias por su atención. Este es mi proyecto. Espero que